Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí Luis Mora nuevamente en una fresca noche conversando un poco de todo. El servicio público. Algunos se ha puesto a pensar o se ha puesto en los zapatos o los pantalones de algún ministro o ministra de salud, en los pantalones, ¿no es cierto? O los zapatos de algún ministro o ministra de educación. Y para qué decir en los zapatos de algún presidente. El servicio público es interesante, es interesante y todos los que han tenido la oportunidad de ser parte, sobre todo con cargo de bastante responsabilidad, se dan cuenta que en el fondo es un día que no para, es un día que siempre se están tomando decisiones y cuando uno cree que está bajando, ¿no es cierto?, el ritmo, vuelven a aparecer una infinidad de otros temas que van dejando atrás lo que ya ha pasado, digamos. Esto es una máquina que no para y entonces pónganse a pensar lo que significa esta situación ahora con pandemia mundial, ¿no es cierto?, con una crisis que tiene a todo el mundo, ¿no es cierto?, en esta condición muy particular y por lo tanto tomar decisiones. Finalmente es un tema de tomar decisiones cuando se ha dicho por todos lados que todavía no se sabe completamente o no hay una respuesta totalmente final del COVID o del coronavirus, que todo está en evolución, vemos diariamente como la cantidad de muertos sigue siendo alta, cómo sigue aumentando la cantidad de personas que, ¿no es cierto?, se contagian y cómo las economías se contraen, digamos, que esa es la otra etapa que todos están preocupados, cómo, ¿no es cierto?, hago que finalmente el efecto se está produciendo en la economía finalmente va a ahogar a muchas personas, a muchas familias, que también va a ser muy complejo. Entonces, cuando se toman decisiones en un lugar, vamos a aplicar ley seca, donde hay eh, muchos, digamos, comentarios, digamos, eh, para algunos sin importancia, para otros totalmente relevantes, eh, ¿creen ustedes que no figura con eso el mercado negro? Claro que el mercado negro va a figurar, digamos, en aquellas personas, digamos, y estatus que pueden hacerlo y que eso significa un bien preciado. Obviamente en otros sectores no lo van a poder hacer aunque quieran. Y ahí hablamos un tema de discriminación quizás, voluntario o involuntariamente, eh, decisiones de cuando se hacen cuarentenas bien estrictas o no tan estrictas como lo han determinado diferentes países, algunos por provincia, por sectores, aquí en el caso de Panamá, cuarentenas donde se ha sesgado, ¿no es cierto?, días para hombres y días para mujeres, y estando así, digamos, 3 días para hombres y 3 días para mujeres, se toma la decisión además de esos 3 días bajar los 2 para hombres, teniendo en consideración que, ¿no es cierto?, los hombres son los que se portan más mal, no cumplen, ¿no es cierto?, y por lo tanto, nuevamente, el resto, el gran universo de hombres se ve afectado por unos pocos, porque en el fondo algunos, la cantidad en el universo no está cumpliendo, y por lo tanto hay una actitud que alguien podría decir que es discriminatoria o no, pero son decisiones que finalmente se toman a nivel, ¿no es cierto?, de políticas públicas, ¿no es cierto?, y responsabilidad, ¿no es cierto?, de dirigir algún ministerio, ¿no es cierto?, y algún rubro, digamos, en este caso salud, que es el que principalmente va liderando todos estos temas. No es fácil, no es fácil. Ahora último, la discusión que se dio donde el Ministerio de Educación en Panamá también hace eh, ya, igual que casi todo el mundo, había disminuido las clases presenciales, pero en el fondo toma la decisión un par de días atrás de estas clases virtuales que están tomando algunos colegios, en el caso de los colegios particulares, se suspenden temporalmente. ¿Qué pasó con eso? Mucha gente salta, se ve violentada, ¿no es cierto?, de la posibilidad que tenían sus hijos de poder continuar en clases particulares, en el colegio particular a través de sistemas virtuales. Pero ¿qué dice el Ministerio de Educación? Ojo, que de un porcentaje que existe de colegios particulares, solo una cantidad muy menor está cumpliendo según las normas que yo impongo. ¿Se fijan? Entonces, ¿quién tiene la razón? Algunos culpan al Ministerio, que no está al día, que está atrasado, y sin embargo el Ministerio tiene que ponerse los zapatos de todo el universo, ¿no es cierto?, educacional de un país,
Por lo tanto, no es fácil. Yo hablaba con algunos amigos y ahí ustedes, ¿qué haría usted si usted fuese la ministra de Educación? ¿Cuál sería su acción, su accionar? Por lo tanto, el llamado es a esto, es estar en sintonía, ¿no es cierto?, con lo que está pasando, estar atento, estar dispuesto a apoyar, a hacer un granito de arena, ¿no es cierto?, apoyando a las autoridades, que la autoridad en condiciones muy particulares como la que se está viviendo hoy día, una pandemia mundial, obviamente no se esperaba ni tenía ninguna cosa preparada respecto a esto. Quizás entonces nos pone un punto que es prepararnos frente a las crisis. Claro, esto es una crisis extrema, pero estar preparado frente a las crisis, eh, desafío importante, ver las cosas en perspectiva y hacer análisis prospectivo, cosa que algunos países esto lo han hecho bastante bien, incluso a nivel de ciencia. No quiero dar el nombre de países, pero obviamente esto lo han hecho en diferentes actividades que le han dado bastante éxito en eso. Eh, y por tanto son como miradas de cómo irse planteando, ¿no es cierto?, los desafíos que como sociedad queremos lograr. Y por lo tanto, quizás también interesante, reevaluar el nivel, ¿no es cierto?, y el tipo de especialistas y especializaciones que queremos. Recordemos, ¿no es cierto?, una crítica generalizada a nivel de muchos países, que la educación, sobre todo la educación superior, ¿no es cierto?, está muy mercantilizada y por lo tanto no está dando respuesta a la verdadera necesidad de lo que requiere un país respecto a sus especialistas. Bueno, quizás también es una oportunidad interesante para poder reevaluar qué tipo de especialista, de qué especialización y dónde se va a dar énfasis. Termino colocando también nuevamente un tema que lo he puesto en otras oportunidades, que tiene que ver con esto, porque hablamos del diseño de los océanos, donde ya se venía hablando de la importancia del océano, del mar, ¿no es cierto?, y de su desarrollo sostenible, sustentable, ¿no es cierto?, para poder preservar, ¿no es cierto?, adecuadamente el planeta, y donde en el océano hay un desafío grande porque todavía hay mucho desconocimiento, no hay una gran cantidad de especialistas comparativamente con otros a nivel mundial, y por lo tanto donde nos falta mucha investigación, mucha ciencia, y por lo tanto vuelvo a colocar el acento que ahí en el océano hay muchas respuestas para, ¿no es cierto?, eh, estar en digamos, una sintonía de mantener nuestro planeta, que ya se venía hablando, ¿no es cierto?, con mucha fuerza, eh, que estaba perdiendo, ¿no es cierto?, su característica de ser un planeta que se maneja en forma sostenible, sustentable. Bueno, ahí tenemos que seguir haciendo énfasis en el estudio del mar. ¿Y por qué nuevamente insisto aquí en Panamá? Porque Panamá es un país marítimo, que tiene un gran territorio marítimo con costa por ambos océanos, Pacífico y Atlántico, pero que escasamente de ese territorio marítimo, que representa la quinta parte de su territorio terrestre, aún estamos o aún conocemos muy poco de su universo de territorio marítimo, sin contar lo que hay desde la superficie hacia abajo. Hacemos toda esta investigación en las cercanías de costa, pero en las extensiones mar afuera es donde tenemos que dar el énfasis. Somos un país marítimo. Bueno, miremos hacia el mar, miremos hacia el mar, más allá del canal de Panamá, hagamos investigación, demos respuesta, ¿no es cierto?, a fenómenos importantes, seamos nosotros partícipes de instituciones y organizaciones internacionales que hacen investigación, pero que no tienen una mirada propia a Panamá porque no tienen sus especialistas para poder colocar el acento propio, ¿no es cierto?, de esta zona del mundo, que justamente donde está ubicado Panamá, en el ombligo del mundo. Por lo tanto, tiene mucho que aportar y tiene mucho que decir respecto a lo que pasa acá en estas latitudes. Bueno, ahí está el desafío, a pensar, a colaborar, a tener, ¿no es cierto?, esta responsabilidad social de entender que las políticas públicas son complejas, a veces no dejan contentos a muchos o a algunos, ¿no es cierto?, pero hay que pensar siempre en el bien común,
en el universo de las personas, ¿no es cierto? Y sobre todo a todos aquellos a los cuales a veces hay mucha dificultad para llegar y acceder con una buena educación, ¿no es cierto? O con una buena política pública, ¿no es cierto?, de la que se está gestando y que a lo mejor todos tenemos acceso aquí, ¿no es cierto?, la comodidad, ¿no es cierto?, en este caso de la ciudad de Panamá, la capital, pero que no es fácil que eso se replique en otros lugares por dificultades tecnológicas, de acceso, en fin. Y ahí es donde hay que poner el énfasis y el acento. Buenas noches.